María, toma todo lo que tengo y soy, te ofrezco mi corazón, como aquel niño que hoy se acerca ante ti y te habla de su canción. Comenzamos nuestro cuarto día con un texto conocido para ustedes, pero muy singular para nuestra reflexión. Está tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 2. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Como faltaba el vino, la madre de Jesús le dijo: «¿No tienen vino?». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas», y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, como ignoraba su origen, aunque lo sabían bien los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos que Jesús hizo, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. He elegido este texto para esta reflexión porque me parece que, si bien es cierto que la boda de Caná ha sido interpretada relacionándola a la vida matrimonial y conyugal, sin embargo tiene que ver también con nuestra vida consagrada. La relación del consagrado con Jesús, con el mundo trinitario, es de alguna manera una relación esponsalicia. Y es muy interesante el texto de San Agustín que dice: «En el diálogo con Dios, el alma es femenina». Podemos imaginarnos entonces que todavía consagrada consiste en un desposorio interior con el Señor. La espiritualidad de las comunidades femeninas han insistido mucho en esta dimensión esponsalicia del vínculo de la consagrada con Jesús. Pero mutatis mutandis vale también para nosotros, de modo tal que también nosotros precisamos de que Jesús esté presente para convertir el agua en vino. Es decir, para que nos ayude a transmutar dificultades del camino, dificultades que siempre existen en toda vida, pero sobre todo también en nuestra vida consagrada, en algo fuerte, en un vino verdadero que valga la pena. Por eso, de alguna manera, esta historia de Caná de Galilea se internaliza en nuestra vida personal y comunitaria. Pero para que este milagro se pueda dar, para que este milagro sea posible, es preciso que nosotros también en nuestra vida invitemos a la Santísima Virgen. La Madre de Jesús estaba allí, y será ella la que implorará, como entonces para nosotros ahora, la alegría de poder continuar una fiesta que no tiene fin.
Quisiera compartir con ustedes en este día especialmente la vinculación que todo consagrado debe tener a la Santísima Virgen. Hay tres razones fundamentales por las cuales nosotros podemos vincularnos a María. La primera razón por la cual nosotros podemos consagrarnos a ella está dada en el texto de Juan, ...19, 25 a 27. Conocemos perfectamente la escena. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre y cerca de ella al discípulo que amaba, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la hizo suya. Muchos traducen esta última parte de esta parte del Evangelio: la llevó a su casa. Ambas dimensiones son reales y tienen que ver con la actitud interior de Juan de hacerla a la Santísima Virgen parte de su propio ser. La relación de María con Jesús va a ser la segunda razón por la cual nosotros especialmente deberíamos cultivar un diálogo, una cercanía con la Virgen. La relación, en segundo lugar, de Cristo y María. No solo nos interesa asumir el legado de Jesucristo, la persona de la Virgen. No solo nos interesa que la Virgen sea también la que llegue a nuestro propio interior y se anide allí, sino también queremos analizar este tema tan importante que es el hecho: ¿cuál ha sido la relación de Cristo con la Virgen y de María con Jesús? Porque es una mutua relación la que queremos analizar para luego aplicarlo a nuestra vida de hermanos, de comunidad religiosa consagrada. Para esto tenemos que preguntarnos cuál ha sido la función de la Virgen. Nos es claro cuál es la función de Jesucristo, de Jesús el Redentor. Pero ¿cuál ha sido la tarea de María en esta obra de la salvación? En esta economía salvífica, como hablan los teólogos. Se nos ha demandado esta pregunta una y mil veces, y muchos teólogos han tratado de indagar cuál es el núcleo de la relación de María con Jesús. Algunos hablan de esto utilizando un término que es el término el carácter personal de María. Y sobre todo uno de los grandes teólogos del último tiempo, René Laurentin, se preocupó por ir analizando cuál es el mensaje central de la Virgen según diversos teólogos en los últimos siglos. Fundamentalmente indagó lo que esto significa para Scheven, lo que significó para Neuberg y lo que significa también para todos otros teólogos, Coelet, etc. Cuando utilizamos el término carácter personal estamos hablando fundamentalmente de ese pivote en la persona de la Virgen, alrededor de la cual vamos incorporando diversas realidades de María, privilegios que la Virgen tiene, dogmas marianos. ¿Cuál es lo central? Para muchos teólogos, sobre todo medievales, el núcleo fundamental de la Virgen era el hecho de que ella era Madre de Dios. A partir de Éfeso, el dogma de la maternidad divina impregnó totalmente la relación de Cristo con la Virgen en el concepto de la vida cristiana y en el concepto también de los teólogos. Pero también Scheven habló de esto y habló entonces de una dimensión distinta y utilizó un término muy curioso porque por primera vez habló de una relación esponsalicia entre Cristo y María y de María con Jesús. Esponsal en el sentido de una relación íntima, muy personal, personalista, en donde las tareas, las delegaciones, la convivencia de uno con otro era tan estrecha
que podía simbolizarse en el término místico de algo esponsal. Después de muchas reflexiones sobre este tema, solemos normalmente calificar la relación de Cristo con María con dos palabras centrales, y que al exponerlas acá no quiero en ningún momento hacer una disquisición teológica, sino meramente espiritual, por la cual podemos luego aplicar eso también a nuestra propia vida. La Virgen fue en primer lugar compañera de Jesús. La palabra compañera habla de la amistad. Un compañero es un amigo, es alguien que está muy cerca, con quien tenemos un diálogo permanente. Eso es un amigo, es la realidad de ser compañero. Pero por sobre todas las cosas, el compañero es el que está siempre al lado. Si vamos recorriendo la historia de María con Jesús, vamos a descubrir que desde el primer momento de la concepción de Jesús, ya María estuvo acompañando a Cristo y Cristo estuvo acompañándola a ella. En el seno materno se produjo tal fusión, sobre todo tal relación, porque no intervino la realidad masculina, sino solamente la realidad del espíritu, según el texto de Lucas y también de Mateo. De modo tal que hubo tal diálogo interior, tal comunión interior como la tiene la madre con un hijo cuando lo lleva en su seno. Luego más tarde, a partir del nacimiento, conocemos la historia de Jesús más o menos, muy fugazmente, en el tiempo en que la Sagrada Familia vive allí en Nazaret. Los viajes, en primer lugar, al templo, la presentación del niño, la experiencia de los primeros de ellos dos, pero fundamentalmente María, cuando se encuentra con Simeón y con Ana, con la profetisa Ana. Entendemos ahí lo que eso significó para la Virgen, el entender que su vínculo con Jesús duraría toda la vida. Una espada que atravesará el corazón. Y seguirá acompañando esto a los 12 años, cuando el niño se pierde en el templo. Y cuando ella no llega a entender, como José tampoco, la respuesta que el niño les dio: ¿por qué se preocupan de mí? Yo debo estar en las cosas de mi Padre. Más adelante en la vida pública sabemos que María acompañó a Jesús. Conocemos el texto sobre todo de Mateo, cuando en una predicación está Jesús y vienen los discípulos y le dicen: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Conocemos perfectamente la reacción del Señor, que no es un rechazo a su madre, sino que después de que fue alabada la Virgen, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, Jesús complementa eso diciendo: bienaventurada también, porque es la que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, porque esos son mi madre, esos son mis hermanos. María acompañó a Jesús, fue compañera en el momento sobre todo crítico de Cristo, que es el momento de la cruz. No sabemos si Jesús se apareció a la Virgen, pero toda la teología y la espiritualidad sobre todo nos dice que hay principios de recomendación, por la cual sería normal que la primera persona a quien se apareció Jesús no fue a María Magdalena, sino sobre todo fue a su madre. Luego estuvo presente en el momento donde Jesús se hace para siempre el Cristo místico que va redimiendo la historia hasta el fin de los tiempos, hasta su parucía, que es el cenáculo, la venida del Espíritu en Pentecostés. María siempre fue compañera de Cristo. La segunda dimensión es que María fue colaboradora de Jesús. Colaborar significa ayudar, estar al lado, pero sobre todo ejercer esa participación en aquella tarea que la persona tiene. Tiene algo que ver con crear una relación de socios, así lo utiliza entre paréntesis Féquez, la relación de sociedad entre Jesús
y María es la que se manifiesta tan estrechamente, porque la Virgen no solo acompañó, sino que tuvo una tarea también de entregarse junto a Jesús, de convivir en la entrega y en el sacrificio junto al Señor. Lo lleva Cristo en su seno al encontrarse con Isabel, la mujer entrada en años, parturienta. Y ejerce ahí también esa función de ayuda para que el niño salte en el vientre de Isabel lleno de gozo y alabe a la Virgen porque ha sido beneficiada y especialmente en este gesto tan hermoso de su servicio. La Virgen está no solo acompañando, sino colaborando en el misterio pleno de la entrega de Jesús. En la Edad Media surgió un título que lo expresa muy bien, que es el título de diácona, el diaconado como tal. La diaconía involucra fundamentalmente tres acciones. El diácono normalmente prepara. En segundo lugar, acompaña. Y en tercer lugar, distribuye. Distribuye los bienes. Si nosotros nos recordamos, vemos lo que es una tarea de un diácono, es justamente preparar todo el altar, preparar toda la entrega, preparar toda la realización propiamente de lo que se va a realizar, que el sacerdote en nombre de Cristo lo hace. Pero en segundo lugar está presente, está al lado, está ofreciendo junto con el sacerdote la entrega. Por eso también cuando se le entregan los dones, fíjense ustedes que el diácono recibe el cáliz, cuando el sacerdote toma la hostia y le entrega entonces el cáliz al diácono para que los dos ofrezcan acompañando propiamente dicho ese proceso de inmolación de Jesucristo en forma incruenta. Y finalmente es el diácono quien distribuye los bienes, quien distribuye las gracias. Las gracias no le pertenecen a él, le pertenecen a Dios. Y es el sacerdote quien ha consagrado, pero el diácono es propiamente el que distribuye los bienes. Esto en la teología mariana, el hecho de que la Virgen estuvo presente, preparando y al mismo tiempo distribuyendo, generó una serie de advocaciones a la Virgen. La primera de ellas que conocemos es que María es corredentora. La palabra corredentora tiene que ver con el hecho de que Jesús es el Redentor, pero ella está allí, es corredentora. En el Concilio Vaticano II se puso la discusión sobre si no sería interesante proclamar este dogma de María corredentora. Después de muchas discusiones, Pablo VI decidió no hacerla a esta declaración, no poner ningún título nuevo a la Mater en forma oficial, a la Virgen, sino que le puso el título Madre de la Iglesia. Con eso estaba diciendo todo, Mater Ecclesiae. Y hay un segundo título que siempre aparece cuando pensamos en esto de la diaconía mariana, que es el título de María Medianera de las Gracias. Lo corredentor tiene que ver con el hecho de que ella acompaña y se inmola junto con Jesús. Por eso corredime. Y el hecho de ser medianera tiene que ver con esto de distribuir los bienes. Ella implora la gracia que no le pertenece, sino que a Dios, y la distribuye entre todos sus hijos. Los peregrinos que llegan a los diversos santuarios marianos le imploran a la Virgen la gracia de Dios, sabiendo de que es ella quien realmente intercede y regala ese don. Es muy interesante que esto de María compañera y colaboradora tiene que ver en toda la obra de la redención, no solamente en aquel momento, e interpretar a la Virgen como aquella que se inmoló con Jesús, como aquella que distribuye las gracias con Jesús, que implora al Espíritu Santo en el cenáculo, sino que eso sucedió ayer, pero sucede hoy y sucederá siempre hasta el fin de los tiempos. De tal manera que hasta el fin de los tiempos Jesús y María están juntos, y ella está como compañera de Jesús. María Reina indica claramente de que está al lado del Rey.
ubi rex, ibi regina, donde está el rey está la reina. Y por eso se la llevó al cielo, para estar siempre con ella. El dogma de la Asunción de la Virgen involucra claramente esta biunidad tan estrecha, unidad doble tan estrecha entre Cristo y María. Y el hecho de que María hasta el fin de los tiempos sea la que implora las gracias, hace de que el pueblo cristiano recurra con tanto cariño a ella. Recordamos la oración de San Bernardo de Claraval, que nunca se escuchó, que una oración que fue hecha a ella no fuese escuchada. Ella por eso tiene el título tan hermoso de un padre de la Iglesia, la omnipotencia suplicante. Por eso es medianera de las gracias. En toda la obra de la salvación, hasta el fin de los tiempos, eso quería recalcar. ¿Qué tendrá que ver eso con nosotros? El tercer punto, María y el consagrado. Es decir, María y nosotros. Me parece tan importante el hecho de entender que el consagrado, la persona consagrada, tiene una identidad profunda con Jesús. Y ese hecho de tener esa identidad tan profunda con Jesús hace de que el consagrado es, ante todas las cosas, también un compañero. O sea, cada uno de ustedes y yo es un compañero y un colaborador de Jesucristo. La vida de ustedes y la mía no es otra que acompañar a Cristo durante toda nuestra vida, y toda la vida de consagrados la entregamos propiamente para estar junto a Él. Esta relación de compañero nos lleva a un título muy hermoso, especialmente a partir de los años 50 en adelante, de entender que el consagrado es un amigo de Jesús. Jesús, mi amigo. Y sentirlo a Jesús como un amigo y desear que Jesús me sienta a mí como un amigo, me hace entonces de que yo sea también compañero del Señor. Pero qué bueno entender que también yo soy un colaborador de Jesucristo. Es decir, que mi vida es en el fondo seguir prolongando en el tiempo la acción de Jesucristo. Yo le presto a Jesús mis ojos, le presto a Jesús mi boca, le presto a Jesús mis oídos, todo mi cuerpo. En realidad le presto también mis manos y mis pies para que Él siga transitando en la historia. Y yo ahí soy un instrumento suyo. Esa palabra instrumento es una palabra muy bonita. Si le quitamos la connotación pasiva, es un instrumento libre cada uno de ustedes, y por eso también colabora con Jesús. En el documento de Aparecida aparecieron dos títulos muy específicos de toda persona que en realidad por el bautismo ya está consagrado por siempre al Señor. Pero especialmente aquellos que, además de ser consagrados por el bautismo, han consagrado esto por una especial consagración en la vida religiosa, en la vida consagrada. Y aparece el título entonces de discípulo misionero. Fíjense ustedes que la palabra discípulo tiene mucho que ver con todo lo que es el ser compañero de Jesús. Yo soy su discípulo. El discípulo es aquel que escucha las indicaciones del maestro, que aprende lo que el maestro le está diciendo. El discípulo es aquel que eligió al maestro y el maestro le eligió a él. Fundamentalmente es el maestro quien elige al discípulo en la realidad de Jesucristo. Convive el discípulo con el maestro no solo da instrucción, comparte su vida con el discípulo. De tal manera que se va dando una fusión de corazones entre el maestro y el discípulo, entre el consagrado y Jesucristo. Y al mismo tiempo, la palabra discípulo misionero tiene que ver propiamente con este hecho de ser colaborador de Jesús.
Y ahora bien, si yo soy discípulo misionero, si soy compañero y colaborador, si soy amigo e instrumento libre en las manos de Jesús, entonces es muy coherente que yo tenga un vínculo estrecho con Jesucristo, pero también un vínculo estrechísimo con la Virgen. ¿Por qué? Porque nadie puede enseñarme mejor a ser compañero y colaborador de Jesucristo, discípulo y misionero. Nadie puede enseñarme mejor que la Santísima Virgen. Por eso el consagrado debería tener un vínculo estrecho con ella. A partir de esto, entonces, María, ante todas las cosas, cobra una triple misión, una triple tarea. Ella, en primer lugar, es madre del consagrado. Un título que con mucho cariño nosotros empleamos en toda nuestra catequesis, pero también en toda nuestra vida personal. María es mi madre. ¿Qué significa esto? María es mi madre porque en primer lugar me conoce. Si hay una tarea típica de la mamá, es conocer a sus hijos. Ella me conoce mejor que lo que yo me conozco a mí mismo. Hay alguien que me conoce en serio, además de Jesús, que conoce a los suyos y los llama por su nombre, Juan 10. Ante todas las cosas es María la que realmente me engendró en el misterio de la cruz como a su hijo. Entonces ella comprende también mi vida. Comprender es algo más que conocer. Conocer es una especie de realidad, como un flash, como una foto. En cambio, comprender es ver el proceso, es descubrir el porqué, las causas. Cuando una persona comprende a otro, es probable que ese otro pueda ser también perdonado si hace tonteras, si no realiza bien las cosas. Comprender es tener un corazón misericordioso para las fallas que el otro tiene, porque entiendo de dónde proviene, de la fragilidad humana, del hecho de que somos personas febles y por tanto que podemos caer. La Virgen, en tercer lugar, no solo como madre me conoce y me cuida, sino que también eso produce un proceso de sana curación, me conduce. La Virgen me conduce a Jesús. Su única intención no es quedarse en absoluto conmigo, sino transferirme, si ustedes me permiten ese término psicológico, absolutamente en todo sentido a la persona de Jesucristo. Y cuida de mí, cuida de mi vida consagrada, cuida de mis noches, de mis días, de mi trabajo, cuida de mi cuerpo y de mi espíritu. En segundo lugar, María es educadora, no solo es madre, sino que ejerce una función educadora. Educar, que significa también conducir, que significa sacar lo mejor que uno tiene. Eso lo hace la Virgen. ¿Me va educando para qué? ¿Y con qué fin? Me va educando para que yo deje las cosas de hombre viejo y vaya transformándome cada vez más en el hombre nuevo. Dejar de lado el corazón de piedra en el texto del profeta para llegar a tener cada vez más un corazón de carne. El fin de esa educación es hacerme a mí cada vez más a imagen y semejanza de su Hijo. No hay otra tarea de la madre, y en este caso de la educadora, que no sea transformar, ayudarme a transformar con su gracia, con su presencia, con su ejemplo, mi vida, para que yo llegue a ser semejante a Jesús. Un otro Cristo, si ustedes quieren, en el transcurso de la historia de los hombres. Y María, en tercer lugar, es mi reina, la reina de cada uno de nosotros. El término reina pareciera ser una cosa de declaración, de principios, algo meramente exterior. Pero cuando hablamos de reina en el reino de Dios, estamos hablando de la mujer y de la persona que se preocupa para que todo el mundo no sea nada más ni nada menos que un anticipo y un camino al verdadero reino de Cristo, que se da fundamentalmente en todas las leyes que tienen que ver en los valores del reino. De tal manera que María quiere que yo, con mi trabajo, con el trabajo de ustedes, con el trabajo de cada uno, llegue a que este mundo sea cada vez más justo, veraz, solidario,
sea un mundo verdaderamente de paz y también de amor. Los valores del reino hace de que María permanentemente quiera que yo trabaje como misionero, discípulo misionero de Jesús, para ir transformando este mundo cada vez más, un anticipo del cielo y una reconquista del paraíso perdido. Razón suficiente entonces para que cada uno de nosotros tenga un vínculo con María. Pero hay finalmente otra razón que yo quisiera ponerlo por así decir, en una dimensión muy especial y que tiene que ver con todo lo que hace a nuestro mundo afectivo. María cuida del mundo afectivo, de los afectos del alma. Esto para la persona consagrada es de gran importancia. Nosotros no renunciamos nunca a los afectos del amor. El consagrado no es un faquir del amor, sino debería ser un genio del amor. Y si bien nosotros renunciamos al ejercicio físico de nuestra sexualidad, no podemos nunca renunciar al complemento naturalmente femenino y no podemos menos que proyectar nuestra vida en lo que es el servicio a los otros. Pero ese corazón que muchas veces es difícil de saciar, debe tener sin embargo a alguien que en lo íntimo del alma le regale las fibras serenas, la alegría del alma, el consuelo, que nos permite de alguna manera tener una experiencia realmente de sentirnos acompañados, de no estar solo, de alguien que toca las fibras más íntimas del corazón y nos serene. Y creo que este es el gran rol de la Virgen también en nuestra vida personal. En ese sentido, ella es mi compañera. No solo ha sido compañera de Jesús, sino que es mi compañera de vida. Es aquella que está a mi lado, que acaricia mi ser, que serena mis problemas, que me responde de alguna manera a las fibras afectivas del alma. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, creo que la pregunta que nos cabe ahora es una triple pregunta. La primera de ellas, ¿qué rol ha jugado María en mi vida? ¿Qué rol jugó la Virgen en tu vida, en mi vida? Segundo, ¿cómo se ha manifestado ese rol de María como madre, educadora, como reina, como colaboradora, pero sobre todo como compañera? Una pregunta que llevaría pequeño tiempo, pero sería muy importante cultivarlo, responderlo. Y la tercera pregunta es, ¿qué rol quiero yo que ella siga jugando de aquí en más? Porque en definitiva, solo tiene sentido nuestra vida cuando podemos generarla en donación a otros. Pero para eso, alguien tiene que amarnos muy tiernamente. Y al amarnos tiernamente, le da sentido a cada tarea y a cada amanecer de nuestra vida. María, toma todo lo que tengo y soy, te ofrezco mi corazón, como aquel niño que hoy se acerca ante ti y te habla de su canción. Gota a gota mi sangre